Amén. Vamos a orar un instante. Padre, una vez más te damos gracias por este momento que tú nos das, por la oportunidad del Señor de seguir aprendiendo tu palabra, para que podamos llegar más eficazmente, Señor, a las personas que aún no te conocen y a las que te conocen también, para que sus vidas, Señor, sean mejor edificadas y puedan ser mejores instrumentos o podamos ser mejores instrumentos tuyos, Señor, en el avance de tu reino. Ponemos en tus manos, Señor, estos minutos y también nuestras vidas y las vidas de nuestras amistades, de nuestros familiares, que cada día, Señor, estamos conociendo que o están en el hospital o ya están contigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos des ese consuelo que necesitamos, que necesitan todas esas personas, Padre, que en estos momentos humanamente sienten mucha tristeza. Ayúdanos, Señor. Dejamos en tus manos, pues, este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora sí espero que resulte esta cosa. El Zoom tiene una nueva opción de que la pantalla pueda solamente reflejar el PowerPoint. Así que denme un minuto para compartir la lección de ahora. Ok. ¿Pueden decirme si están viendo el PowerPoint? Sí, 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 pastor. perfecto. Entonces, ahora entramos al tema de la formación de la Biblia. Y como les estoy repitiendo, vamos a tocar esto de manera profunda en los siguientes cursos. Esto es una introducción bastante general y yo les estaba mencionando de la gran importancia de conocer la palabra de Dios y de entender cómo se formó. O sea, simplemente fueron 66 libros, fueron muchos más y cómo se escribieron. Esto es lo que vamos a ver un poco en esta lección 3 de formación de la Biblia. Y ya habíamos visto am, este esquema donde tenemos la historia de Israel, el reino arriba, ah, cuando ellos fueron llevados por los babilonios cautivos. Estábamos viendo también sobre los reinos que estaban en ese tiempo, Asiria en primer lugar, a Babilonia. Recuerden que los asirios, cuando el reino se dividió a 10 tribus, las famosas tribus del norte, fueron llevados por ellos, ¿no? Y los babilonios llevaron a las dos tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Entonces tenemos los años ahí, 750, luego en el 612 con Babilonia, luego vienen los persas, luego los griegos y luego los romanos, que ahí con Roma prácticamente casi desaparece eh, el reino de Israel como nación. Ah, Bien, más abajo ustedes tienen lo que le llaman el exilio, el retorno del exilio, a la época de los macabeos. También les mencionaba de que como el griego era el idioma predominante, hubo la necesidad de que el Antiguo Testamento, porque era lo único que había, el Antiguo Testamento, se tradujera al idioma griego, o sea, del hebreo al griego. Esa versión se llamó Septuaginta. La historia dice que fueron más de 70 ancianos de Israel, que eran obviamente bilingües entre hebreo y griego, los que tradujeron
la Septuaginta. Y esta versión es muy, muy buena, muy interesante de leerlo en griego. Es decir, leer el Antiguo Testamento en griego. Pero particularmente a mí me gusta más el hebreo. El hebreo. Aunque ambos idiomas tienen cosas muy interesantes. Ya habíamos visto esta parte, la cronología de Israel, no lo vamos a ver todo, pero no, nada más mencionar una vez más que de los tres hijos de Noé, se vislumbra toda la nación. O sea, cómo se ubica la humanidad de los tres hijos de Noé. Y ahí, aquí les quiero, como les he estado diciendo en las lecciones, les voy a inquietar muchas cosas, pero solamente por el momento, para estar inquietos y motivarlos a que ustedes puedan entender que la Biblia tiene ciertos misterios que sí es posible entender, pero también hay misterios que por más que preguntemos va a ser muy difícil entender. Así que como dicen, no nos rompamos la cabeza con muchas cosas que tiene la Biblia, porque no a todas las vamos a poder responder. Pero si hay muchísimas preguntas que no entendíamos, pues la vamos a entender ahora. Yo les estaba mencionando en la clase pasada que el propósito de Dios lo podemos dividir en tres etapas. Y esta es simplemente una introducción brevísima de un video que les voy a pedir que ustedes lo vean. Es un video que muchos dicen que es de una secta. A mí me criticaron mucho por enseñar de esta secta, pero esta secta está metida no abiertamente en todo el mundo, más bien está incrustada en muchas iglesias. Muchos de sus miembros de esta secta influencian en el pensamiento cristiano y por ahí como que nos pueden hacer dudar. Ahora, esta secta tiene cosas muy positivas, muy interesantes, así siempre lo he dicho, pero que de ninguna manera debe cambiar nuestro credo, nuestra creencia. Ah, la doctrina de ellos se titula El Principio Divino. ¿Ok? El video que yo les voy a pedir que puedan ver es un video que lo tenemos que considerar con mucho cuidado. En el transcurso, Dios mediante, hasta que el Señor venga, vamos a poder entender muchas de las cosas que este hombre argentino muy interesante, yo quería exponerlo, pero digo, ¿para qué? Porque él lo hace de una manera magistral. Este es un hombre que ha dado esa conferencia, creo que más de 100 veces, por eso que lo maneja de una manera tan interesante. Y lo que les quiero decir es esto, entonces, Dios tuvo un ideal, eso no lo podemos discutir. El ideal de Dios en un momento fue crear, crear. Y para crear, Dios no tiene espacio. ¿Ok? El espacio, por eso se dice, es infinito. Cada vez que uno quiere llegar a un planeta, va a ver que van a pasar más de 10,000 años luz para llegar a otro planeta. Es decir, el espacio es infinito. Pero si uno dijera, no, el espacio tiene límites, ahí se acaba Dios. Ahí se acaba Dios, porque Dios no tiene límites. Así que como Dios no tiene límites, el espacio no tiene límites, es infinito, Dios es infinito. Por eso que tal vez lo que Dios está haciendo, sin que nosotros lo sepamos, es seguir creando planetas y planetas y no sé, nosotros aquí nos estamos haciendo problemas con la Tierra, pensando que la Tierra es el único planeta donde el hombre puede vivir y en realidad pueden haber miles y miles de planetas donde podemos habitar. Entonces, comprender el ideal de Dios es muy interesante. Por eso tenemos que entender la creación. ¿Por qué Dios crea?
entender a un Dios creador. Y luego de eso, ¿por qué Dios crea al hombre? Y el hombre, para mí, no fue creado así como con un chasquido, ¿no? Hagamos al hombre, ya fue hombre. No es así, ¿no? O agarra un barro y en cuestión de segundos ya tenemos la maqueta del hombre y se formó. O Dios hace, como dice la escritura, caer en sueño a Adán, le saca una costilla y un, dos, tres, y ya salió la mujer. No, yo no creo así, no lo creo así. Dios es tan meticuloso en hacer las cosas que Él toma su tiempo. Y como les digo, no es su tiempo, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y ahí les explicaba también que el tiempo de Dios en griego es kairos o kairos. Algunos, la pronunciación no es relevante. Es el kairos de Dios. eh, el tiempo de Dios no es nuestro. Nosotros vivimos en el cronos. El cronos está insertado dentro del kairos, por eso que hay un principio y hay un fin para el cronos. El cronos un día va a desaparecer, no va a haber más días, ni meses, ni años, no va a haber medida de tiempo. Todos los que pasan a la eternidad, como su nombre lo indica, eternidad, ellos dejan de vivir en el cronos. Ellos no están durmiendo, ay, voy a dormir 6 horas o 7 horas. No, 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 no. Ya ellos están en otro tiempo, en el tiempo de Dios. Entonces, hay muchas cosas que entender de respecto de lo que es el ideal de Dios. Y eso se descubre desde el Génesis. Desde el Génesis podemos entender cuál fue el ideal de Dios. Lastimosamente, lastimosamente, vamos a ver una segunda parte que es también muy interesante, lo que es la pérdida del ideal de Dios. ¿Cómo se pierde el ideal de Dios? Hay una teoría que lo escuché, no sé si ustedes conocen al doctor Armando Alducin, y es una teoría que lo escuché hace pocos días en realidad. Él dice, según sus investigaciones, que antes del hombre en la tierra vivían los demonios, Satanás y los demonios vivían en la tierra. Él explica, está en YouTube su conferencia, pero es una teoría también muy interesante de considerar para ver dónde ubicamos a los dinosaurios, dónde ubicamos al Homo sapiens, dónde ubicamos todos esos encuentros arqueológicos que datan más de 10,000, 15,000, 30,000, 50,000 años atrás. La ciencia lo dice así, pero para nosotros, que nos han enseñado, la Biblia solamente tiene una historia de 6,000 años, pero la ciencia está indicando que no, que hay evidencias de más de 50,000 años atrás. Muy interesante de ver. Entonces, les ubico. El ideal de Dios, muy interesante. La pérdida del ideal, cómo se pierde el ideal de Dios. Y la etapa final, que es la restauración del ideal de Dios, que es hacia dónde vamos y hacia donde posiblemente estamos muy cerca de esa restauración. Entonces, todo esto que les estoy mostrando más o menos ahí, de la creación, Noé y todos ellos, no, me hace pensar en esas cosas muy intrigantes que el Génesis nos muestra. Y aquí mismo podemos ver, por ejemplo, la gran pregunta que se hacen, ¿por qué Dios salvó a la familia de Noé? ¿Por qué no lo salvó a él nada más y a su esposa? Porque a través de uno de ellos vino nuevamente el pecado. O sea, si Dios destruyó a la humanidad por su pecado, eh, ¿por qué se arriesgó de llevar dentro de la familia de Noé a un pecador, como vamos a ver el caso de Cam? Y también les adelanto que el pecado de Cam de ver la desnudez de su padre no era así como literalmente se dice, que vio a su padre desnudo y por verlo desnudo es que le cayó la maldición. La Biblia misma muestra en qué en realidad significa eso. Y para llevarles otra vez un poco hacia atrás, es donde tenemos que entender que en la Biblia tenemos que distinguir lo que es literal de lo figurado.
¿ok? Jesús, por ejemplo, quiso explicar muchas cosas del reino, pero lo hizo a través de parábolas. Y la Biblia está llena de figuras literarias que no necesariamente uno lo tiene que tomar de manera literal. Eso es lo que vamos a aprender, por ejemplo, en el curso de hermenéutica, principios de interpretación. Entonces, a nosotros nos han hecho creer, y perdón si esta es una posición mía, pero la historia de la creación no necesariamente es literal, lo que vemos en Génesis 1, 2 y 3. Hay muchas cosas que si uno las estudia en el idioma hebreo, se va a dar cuenta de cosas que la Biblia en español no lo muestra así nada más. Entonces, eso es lo que vamos a ver, pero más adelante todavía. Ok. Mm, creo que esto ya lo vimos bastante y am, y les voy a compartir otro PowerPoint. Ok. Vamos a retornar después a otro momento en el que cómo se escribió la Biblia y ver esto de los papyrus y todo ello. Pero retomando esto que les acabo de decir, que a veces la Biblia en español no nos da la profundidad del mensaje bíblico, entendemos que la Biblia fue traducida, por ejemplo, tal vez este es un número que queda chico ahora, pero por el momento, 2.454 idiomas. Ah, el Nuevo Testamento fue traducido en 1468 idiomas, más el Salmos y Proverbios. Por eso se dice que la Biblia es de lejos el libro más difundido y traducido de la historia humana. Ahora, en toda traducción es inevitable que se pierda algo de la esencia original. Eso es lo que les estaba tratando de decir. La lengua, por ejemplo, es una expresión mental de una cultura, porque a veces una palabra no significa lo mismo en español en otro lado, y eso lo sabemos, ¿no? Eh, que pueden tener diferentes intenciones, sobre todo las malas intenciones, ¿no? Ah, las lenguas originales, el hebreo y el griego, y de la Biblia fueron, y algunos pasajes en arameo. Los escribas, que eran llamados los soferim, escribas para nosotros es en español, pero en hebreo es soferim. Si alguno de ustedes tal vez lo encuentra en hebreo también. En Hechos, el capítulo 2, del versículo 1 al 13, se da el primer fenómeno de traducción de la palabra de Dios y fue oral. ¿Y qué es lo que está pasando en Hechos 2 del 1 al 13? Lo que es la profecía de Joel, lo que es el primer discurso de Pedro o el primer mensaje de Pedro. Eh, luego podemos tener otros textos más, como Isaías 40 del 6 al 8, el 1 de Pedro 1, 24 y 25, donde se nos hace hincapié la permanencia de la palabra está asegurada por Dios mismo. Eh, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ya les hablé de la traducción de la Septuaginta, una versión de los 70 del hebreo al griego, uh, que también es conocido como el Tanaj o la ley. Muchos judíos eh, designan al Antiguo Testamento como el Tanaj, así en hebreo. En la época de la iglesia o la primera iglesia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ellos tuvieron que traducir segmentos a idiomas coptos, lenguas eslavas, etíope,
el arameo y el siríaco. Hablando de esto, estaba compartiendo con Dalia justamente hace poco y le decía que investigara sobre una carta de Pablo a la Odisea. Y es muy interesante que muchos dicen que esta carta, de que nunca fue encontrada para ser parte del canon, ha aparecido. La primera iglesia o los primeros padres de la iglesia que definieron el canon no consideraron a esta carta como inspirado o como parte del canon, por ciertas cosas que se encuentran ahí. Pero si ustedes escuchan, está en YouTube, simplemente busquen la carta a la Odisea, van a encontrar que esta carta recoge de varias otras cartas de Pablo mucho de su contenido. Y un momento dice, ¿no? Que esta carta, dice Pablo, que esta carta sea leída en todas las iglesias, y esa es una expresión que ya conocemos de una de las cartas que están dentro del canon, y dice que se lea en la iglesia de Colosas, y la carta de Colosas que él envió también se lea en la carta de la Odisea. Es muy interesante porque hay, como les diría, hay cosas que uno dice, wow, esto está diciendo Pablo, es muy interesante de considerar. Ahora, también ustedes saben por conocimiento que hay otras cartas u otros escritos que a veces no tienen un autor específico, como por ejemplo el Evangelio de María Magdalena, donde este evangelio fue uno de los argumentos para escribir ese famoso libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, ¿no? Y toda la conspiración que se da sobre que Jesucristo fue esposo de María y que los dos tuvieron hijos y que Jesús dejó en realidad a María como su sucesora cuando él se fue, y tantas cosas así. Y eso lo dice el Evangelio de María Magdalena. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ver, y es muy interesante que muchos de estos libros fueron traducidos a ese idioma, copto. O sea, los libros llamados apócrifos del Nuevo Testamento, porque hay apócrifos del Antiguo Testamento también que no son lo mismo, fueron traducidos a este lenguaje que ustedes ven ahí, al copto o lenguas eslavas, o al etíope o al arameo siriaco. La mayoría de esos escritos que no están dentro del canon están en estos idiomas. Muy interesante de ver y de considerar. Vamos a entender en un momento también cómo fueron encontrados estos escritos, la famosa historia de las cuevas de Qumran, que más o menos en el año 1947, casi 2000 años después que fueron escritos, se encontraron en unos cántaros muchos escritos de la época del Nuevo Testamento. La Vulgata Latina, que fue escrita aproximadamente en el 382 después de Cristo, es una traducción del hebreo y griego al latín. Ustedes saben que ya en ese tiempo Roma era el imperio predominante, entonces así como en la época de griega se necesitaba el Antiguo Testamento en griego, en esta época ya por el 382 se necesitaba ya una traducción de toda la Biblia, pero en el latín. Y casualmente Jerónimo, este hombre ahí, Jerónimo de Estridón, es el que realiza la traducción. No recuerdo ahorita cuántos años le llevó, le tomó hacer esa traducción del hebreo y griego, o sea, de toda la Biblia, a una versión que se llama Vulgata Latina,
en latín. Es muy, muy interesante este trabajo que él hizo. Obviamente le tomó muchos años. Qué bueno que en ese tiempo no tenía Facebook ni Internet, por eso se dedicó a eso. Le fue más fácil. Hay otra traducción que se llama la Peshita. Así significa versión simple o común. Es un dialecto siriaco de un arameo tardío, más o menos por el siglo IX. Lo hizo Moshe Bar Kefa, y en español se encuentra ahora, fue un trabajo hecho en el 2007. Una cosa también, si ustedes son muy curiosos, este, en YouTube están en español todos los apócrifos que no están incluidos en nuestras Biblias, los apócrifos católicos, como le dicen algunos, y otros que no son católicos también. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, en español o en cualquier idioma que ustedes desean, y lo pueden escuchar. Al costado derecho ustedes pueden ver una porción de Éxodo, el capítulo 13, y más o menos cómo se escribía en ese entonces. Hay otra traducción que se llama el Políglota Complutense, que es de la Universidad de Alcalá de Henares. Francisco Cisneros lo hizo así. Esto ya estamos por la época de un español primitivo. Se hicieron 600 copias del hebreo, griego y latín, algunos pasajes en arameo. Hay otra traducción que se llama el Textus Receptus en el 1516, hecho por Erasmo de Rotterdam, el Nuevo Testamento en griego. Este trabajo de este hombre sirve para hacer exégesis del griego al español, muy usado por los teólogos. Tenemos también en el 1526 la famosa Biblia de Tyndall, que lo hizo Guillermo Tyndall, una traducción al inglés común del Nuevo Testamento. Y saben que en esa época, pues la Iglesia Católica y los papas de ese tiempo enseñaban que la Iglesia Católica era la única que podía dar algo oficial, y si alguien lo hacía fuera del marco de la Iglesia imperial, diríamos así, pues sufría las consecuencias. Y esto fue lo que le pasó a Tyndall, que fue colgado y quemado simplemente por hacer una traducción del Nuevo Testamento al lenguaje del pueblo. Esa fue la razón. Colgado y quemado por hacerlo. Luego tenemos también la famosa Biblia de Lutero, que muy pocos la conocen, pero Lutero mismo también hizo una traducción de toda la Biblia al alemán. Es que, como ustedes ven, ¿quién entendía ya para esta época? ¿Quién entendía el hebreo y el griego? Tal vez solamente los griegos y los hebreos, pero como el evangelio se empezó a diversificar en distintos países, en esos países no estaba la Biblia en su idioma, del alemán, del polaco, por decir, y de tantos otros países en ese tiempo, ¿no? Aquí al Nuevo Mundo todavía no, creo que no había llegado o estaba por llegar. Entonces, Martín Lutero eh, traduce la Biblia, pero después que él se aparta de la Iglesia Católica. Esta es una foto ahí. Sí, debe ser. Vean la película de Guillermo Tyndall que está en YouTube. También la de Martín Lutero que está en YouTube, que es súper interesante. Esta es una foto, no sé cómo la tomaron, pero dice que este es su cuarto en Waterburg y se conserva su primera edición original en el cajón del escritorio. Este es el cuarto de Lutero, de Martín Lutero. Otra traducción muy famosa, muy usada por los ingleses y los americanos
la versión King James, en el 1602, que tradujo la Biblia al inglés moderno temprano, se dice, ¿no? Hasta hoy es usada. Aquí los americanos no llevan Biblia a las iglesias porque ya hay una Biblia en cada lugar. Interesante ahí. Luego tenemos la famosa Biblia del Oso, que es la primera traducción completa de la Biblia al castellano, así se llamaba, publicada en 1569 por Casiodoro de Reina, conocido como la Reina Valera. Pero en esa traducción de ese tiempo ustedes van a ver un español muy gracioso, ¿no? Bueno, ahorita no me acuerdo unas palabras, pero el castellano de ese tiempo, comparándolo con el que tenemos ahora, pues es muy, como les vuelvo a repetir, un poco gracioso de leerlo. Por ser Cipriano de Valera quien realizó la primera revisión en 1602, también es conocida como la Biblia del Cántaro. Y hay más, también en YouTube hay historias de esto. Hay revisiones de las Sociedades Bíblicas Unidas, que son adaptaciones idiomáticas. Hay una versión hecha por la Universidad de Oxford en el 1862 y otras revisiones que se hizo de la Valera en el 1909, en el 60, en el 95, en el 2011 también, y otras más, muchas versiones que también lo pueden encontrar gratis en las redes. En 1636 hay la primera traducción al idioma chino por el jesuita portugués Emmanuel Díaz. Y en 1853 hay una traducción al chino común. Yo no sé si ustedes conocen la historia de la iglesia cristiana china, pero es una historia, ¿cómo les digo?, impactante, muy impactante de cómo era el cristianismo antes de la famosa revolución cultural, antes que entre Mao Zedong y todos los Tung que conocemos hoy en día. El cristianismo en China era tremendo. Uno de los autores que yo admiro bastante y que he leído bastante, no he leído todavía todos sus libros, pero uno de sus autores es Watchman Nee. Muchos de sus libros, o casi todos sus libros, también están en las redes de manera gratis. En PDF ustedes lo pueden bajar, y todos sus libros son edificantes, muy, muy, muy buenos, recomendables para nuestra edificación, para el ministerio. Watchman Nee. Watch es como de reloj, M-A-N, Watchman, creo que significa, en algunos casos es atalaya, así se podría traducir su nombre, y Nee es N-E-E, Watchman Nee. Dicen las historias que si llegó la revolución cultural y el comunismo en China, fue porque la iglesia cristiana antes de eso se durmió. Se durmió en todo sentido, y cayeron en una serie de pecados por aquí y por allá. Dios envió o permitió, mejor dicho, esa famosa revolución cultural, y hasta hoy la iglesia cristiana está pagando el hecho de que no cumplió con su misión como debía de cumplirlo. Pero también es una historia muy interesante de considerar. La división en capítulos y versículos. La Biblia nunca fue escrita en capítulos y versículos. Fue escrita así de corrido. No había primera de Corintios ni segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. No, todo fue completamente de corrido. En el Renacimiento y luego del fenómeno de la imprenta, la literatura comenzó a numerar las páginas, los capítulos, la aparición de los índices y comentarios anexos.
¿Quiénes eran los masoretas? Los masoretas fueron los sucesores de los escribas. Eran especialistas judíos encargados de copiar y conservar el texto exacto de la Biblia. De ahí se conoce con el nombre de tradición a los Masorá, que trabajaron desde el siglo IV hasta el siglo X en la Edad Media para estar haciendo traducciones de la Biblia. En el siglo XI comenzó la división por frases cortas, guardando la idea de esta sin numerarlas todavía. Ahora, no solo copiaron los textos, sino que hicieron la titánica obra de puntuarlos con vocales, acentos, pausas para su lectura y traducción a otras lenguas. Las escuelas más famosas estaban en Israel, en Tiberíades y Jerusalén. Les voy a mostrar en otro momento cuál la forma del hebreo, cómo fue escrito de corrido, y el hebreo mismo, pero ya con puntuaciones. Es muy interesante. Eh, Solamente el hebreo oriundo puede entender el hebreo sin esas famosas puntuaciones. Nosotros, si queremos aprender el hebreo, necesitamos de esos puntitos que se le colocan ahí para poder entenderlo y leerlo mejor. La división actual se da en el siglo XIII por un tal Stefan Longton, que era profesor de la Sorbona. Él era arzobispo de Canterbury, como trato de mencionarlo más o menos, y durante el 1209 y 1228, miren cuántos años le tomó, comenzó el trabajo de divisiones de la Biblia en capítulos como como lo conocemos hoy. Así que a él debemos la división de toda la Biblia en capítulos. Por el siglo XIII, Esteban Longton, arzobispo de Canterbury. ¿No? Le tomó casi 20 años hacerlo. 20 años, toda una vida. En 1228 se edita la primera Biblia como resultado del trabajo de Langton, llamada Biblia Parisiense, la que resultó un éxito siendo inmediatamente adoptada por la Universidad de París. En 1525, los eruditos judíos publicaron en Venecia su Antiguo Testamento revisado por Jacobo Benjamín, basado en el trabajo de Langton, y posteriormente en 1551 se perfeccionó el sistema de Langton y el pastor Robert Etienne editó la Biblia con capítulos y versículos como lo conocemos hoy. Ahora, pueden que ustedes encuentren datos parecidos, pero esta es la historia general. Bien, hasta ahí una pregunta. Y si no, yo les pregunto. Déjenme ver si están todos: Clara, Dalia, Edith, Georgina, Guadalupe. Milagros. Milagros. Yo estoy aquí, sí. Sí, te estoy anotando. Que pasa que entré muy tarde. Pido disculpas porque tenía una llamada de un amigo que se le murió el padre y hay mucha gente muriéndose. Hoy he recibido muchas malas noticias. Igual nosotros, Mili, igual nosotros. Bien, tareas. Para indicarles nada más que en el escrito que les envié, y si alguien no lo ha recibido, díganmelo por favor para volverlos a enviar. Cada lección tiene unas tareas al final. Ustedes lo llenan, no deben haberlo ya impreso, lo llenan, le toman una foto y me lo envían. Así lo ha hecho Dalia, Georgina y Philip. Muy buen trabajo que han hecho ellos. Así que todas las respuestas están en el mismo escrito. No tienen que inventarlas. Están ahí. Esa es una. Y vayan repasando eh, memorizándose los libros de la Biblia de todo el Antiguo Testamento.
¿no? Eso lo vamos a tener como un examen en la última clase. No va a ser, no va a ser parcial. Sí. A veces el tiempo no nos alcanza. Ah, denme, voy a mostrarles algunos trabajos. Algunos lo han hecho. Dalia no lo tiene que hacer nuevamente. Mi hermana sí lo tiene que hacer. Ya dijo que lo iba a hacer. Ya han pasado 2 años y hasta ahora lo sigue haciendo. Georgina, tú no lo hiciste, ¿cierto? El trabajo de la Biblia. Como el que hizo mami, de Sí, como sí, algo... sí. No, no. Ya, bueno, les toca a los dos. O sea, los dos, como están haciendo, van a hacer un trabajo. Ah, bueno. Los dos. No, yo les estaba enseñando más o menos este modelo. Esto lo hizo una hermana. Ah, qué Ok. bonito. A ver, déjenme ver si... Ok. Ok, esto. Entonces, se abre. Aquí están los del Antiguo y los del Nuevo. Y como es la Biblia, como es un solo libro, pero a la vez está compuesto de varios libros, ¿no? Y la primera división aquí, que es el Pentateuco, ella lo imprimió esto y pegó esto. Ella no sé cómo se dio, por eso yo me asombro de la creatividad de las mujeres. Es tremendo, ¿no? Por eso tantos problemas. Dios. Bueno, y aquí se abre este libro, están los nombres y a un costado ella puso el número de capítulos que tiene cada libro, aquí. Muy, muy interesante verlo. Y esta pegatina se cierra, bien seguro. Y aquí está el resto también. La Biblia tiene, ya les di la lección de las divisiones de la Biblia. No, este es de los poéticos. Yo lo puse al medio y se abre de esta manera. Ok. Este es un modelo. Les voy a mostrar otro. Una hermana me lo regaló. Está así, envuelta, como una especie de papiro. En Okay. papiro. Sí, es más o menos la idea. Se saca esto ahí y mira. Ay, qué lindo. Se desarrolla, desenrolla. Aquí tiene el Pentateuco. Bueno, ya está antiguo porque esto ya tiene más de un año, pero se sigue desenrollando, no todo. Y al final está toda la Biblia ahí. Pero hizo más o menos, ahí. Y lo trató de hacer como que aparente ser un poco antiguo, ¿no? Pero bien interesante. Entonces, se vuelve, es como los rollos, se vuelve a juntar y ya está. Y se guarda nuevamente ahí. Este es una forma. Otra forma, este es de un álbum de fotos. Ok. Este es a una hermana se le ocurrió, me encantó también esta idea, porque esto era de un álbum de fotos. Entonces ella lo adaptó y en cada parte de la tapa colocó las 5 divisiones, como ustedes ven. Y estos son unos libritos que se venden en Walmart o en librerías, que cuesta como los 5 por $1. Ella hizo este trabajo de ¿cómo se llama esto? Dorado, de un papel dorado, y luego imprimió las divisiones, las pegó. Y este es un librito de notas que uno lo usa, ¿no? Génesis ahí, más adelante Éxodo, etcétera. Las 5 divisiones.
muy, muy creativo. Y hay unos que lo hacen simple. Yo lo enseñaba de esta manera. Este es un cartulina negra, ¿ok? Santa Biblia en negro. Y se abre. Es simple, es súper simple. ¿No? Se abre, también se pega ahí los nombres. Y aquí se abre esto y aquí se pegan los nombres. Yo no lo pegué todavía, pero es la idea. Pegar ahí con otro papel los nombres de la Biblia. Pero ahí están las 5 divisiones de cada testamento. Y simple. Este no demora mucho. Pero es didáctico para enseñar a los niños o a cualquier persona a aprender los nombres de la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿para cuándo? Para la última clase. Se tienen tiempo casi un mes. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pueden hacer algo semejante o algo que se los ocurra por ahí, porque hay tantas ideas, tantas formas de cómo hacer eso. Ok. Esas 2 cosas nada más. Y ¿alguna pregunta otra vez? Eso me da miedo cuando se quedan bien calladitos ahí. Bueno, yo Sí, con respecto a esos libros que usted estaba diciendo, de la Odisea y todo eso, pues si me pongo a ver lo que estudié anteriormente de esto mismo que hemos venido estudiando, eh, vemos que una parte que dice es de cómo Dios ha preservado la Biblia, cómo Dios la preserva. Entonces digo yo, si esos libros no están ahí, es porque el Espíritu Santo tuvo el control y de alguna manera no es algo que él quería que estuviera en su biblioteca, ¿verdad? Es lo que yo creo. Creo yo que venir a pensar de que, y si de verdad este era un libro que no lo incluyeron y era necesario, yo creo que, a mi parecer, ¿verdad? Según lo que estudié, si el Espíritu Santo ha preservado todo esto, a pesar del tiempo y todo, digo yo, eso no se le salió de las manos, a Dios nada se le sale de las manos, ¿me entiendes? Es lo que yo creo. sí, doctrinalmente estamos definidos que a la Biblia no se le puede aumentar ni quitar. ¿Ok? Estamos ahí. Eso es. Lo que les menciono y lo que vienen, simplemente, como les dije, cosas interesantes, cosas de conocimiento general. No va a cambiar nuestra fe o no debe cambiar nuestra fe ni nuestra doctrina, pero entender que sí hubieron otros libros, pero también hablando como una especie de teoría conspirativa, en esas famosas teorías, muchos dicen de que el canon fue manipulado de tal manera que en el momento de crear el canon, deliberadamente no incluyeron a ciertos libros. Esa es una teoría, pero simplemente lo dejamos ahí. Por eso es que a veces tenemos que hacer esa comparativa, ¿no? De esos libros que están fuera del canon, comparándolo con los que ya están y observemos las diferencias. ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? Por eso les digo, esta carta de la Odisea a mí me causó, porque la he escuchado ya 2 veces, voy por una tercera vez y digamos el 80% por ahora concuerda con las otras cartas de Pablo. El 20% necesito escucharlo mejor, digamos así. Pero de todas maneras es interesante. Si queremos entender, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica, no nos queda otra que de alguna manera leer por lo menos algunos libros de los apócrifos. ¿Por qué los apócrifos están incluidos dentro del marco de la doctrina católica?
Y muchos de sus principios están contenidos en esos libros llamados apócrifos. Por ejemplo, el libro de Enoc. Wow, el libro de Enoc lo he leído. Y uno dice, no, esto, y uno puede decir, ahora entiendo por qué tantas cosas en este mundo. Porque tiene cierta lógica, el libro de Enoc. Entonces, hay otros libros también muy interesantes. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico, que es un apócrifo. El libro de Sabiduría, que es un apócrifo, que se parece mucho a los proverbios. Pero si lo sigues leyendo, ahí salen cosas de la doctrina católica. Pero lo tenemos a la mano. Antes, cuando yo empecé a estudiar esto en la época de Pedro Picapiedra, no teníamos computadora, no teníamos acceso a las bibliotecas. Pero ahora sí tenemos acceso a todos estos libros y gratis, encima gratis. Muchos profesores tenían que viajar al otro lado del mundo para leer esos libros o tener acceso a él. Ahora no. Ahora todo está a, a la distancia de un botón, nada más. Pero son muy interesantes. Les voy a alcanzar esta semana ese primer video del principio divino. Y, no se sorprendan, no estoy enseñando doctrina errónea, simplemente es para que conozcan, nada más. Una pregunta, este video dice usted que es de alguien de una secta. Sí, es, Pero bueno, de cuál específicamente? es coreana, ay, mm, Si se allá. parece a alguna de las sectas que hay en Perú o algo así, o Sí, en sí, otro sí, sí, país. sí, Munitas, ya me acordé, es de Moon. Este líder, todo lo que llevaba esta secta era para entender que este líder era el Mesías en la tierra, pero se murió como hace 5 o 6 años y ahí quedó la cosa, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, todo lo que enseñan antes tiene demasiada lógica. Digo, Dios mío, wow, esto está súper interesante. Ustedes saben que hay muchas sectas coreanas hoy día, donde hay una coreana, no me acuerdo su nombre, en coreano es difícil acordarse, que dice ser Dios. O sea, ella es Dios y lo dice, yo soy Dios. Es que tenemos que conocer, hay muchos falsos cristos ya andando entre nosotros, pero no los estamos identificando. Y eso hay que tener cuidado. Yo hace unos meses atrás empecé a compartir con algunos de ustedes unas películas chinas, porque dije, wow, qué edificantes. Y después empiezo a investigar y es de una secta también. Muy interesante, que digo, tiene que ver mucho, o sea, tienen la Biblia, pero tienen otro libro que es del Padre, lo llaman así, o del Espíritu encarnado, y es como una interpretación de la Biblia. Sí, la Biblia está aquí, se parece a los mormones. No, los mormones tienen la palabra, pero tienen el libro del mormón. Ahora, esta secta tiene la palabra, pero tiene otra palabra que para ellos es más considerada y tiene más peso que la misma palabra, la Biblia. Y esta es una secta china, muy interesante. Tienen muchas películas, entre comillas, edificantes en YouTube. A mí lo que me da que hacer, o sea, pienso, ¿no? De que todo parte de la Biblia, como tú mismo dices, tiene parte de la Biblia, pero pienso que cada uno lo adapta a su conveniencia, a cómo me conviene a mí adaptar esta parte de la Biblia y para hacerlo ver mejor para otras personas, para que no se sientan tan incómodos, porque hay partes de la Biblia, podríamos decir que a veces, no es que a veces no, sino son radicales. Entonces ellos lo radical tratarán de arreglarlo a la vida, digamos, moderna de ahora para que la persona actual se sienta a gusto con esa secta, ¿no? Pienso. Así es. Estamos en la época. Van a venir y van a salir más a luz
falsos cristos, falsas religiones, sectas de todo tipo. Ustedes ya se acuerdan del famoso 666, este hombre de Miami que también creo que se murió. Ujú, ¿Ok? ujú. La misma de Maldonado, que de alguna forma es una especie de secta. Para mí, yo he sido criticado y me botaron de una iglesia por criticarlo. Pero saben que los dos se divorciaron. Sí, Ya están divorciados los dos y cada uno está haciendo su ministerio por ahí, que es más business que ministerio, como les dije, ¿no? Pero en fin, bien, quiero terminar con esto. Ya terminamos ahí. Hábitos. Hay una famosa frase que empieza a hacer esto y etcétera. Hábitos. Yo estoy luchando con un hábito. Estoy ahí. Ya les compartí esto a algunos. Y es que en cuanto pueda, mire, yo no sé cuánto tiempo ustedes se demoran cuando van a salir de casa o van a empezar un trabajo, entre alistarse y todo eso. Yo me demoro casi 30 minutos desde que me despierto hasta el rato que ya voy al auto para ir al trabajo, que son como 30 minutos, de, de tener el hábito de buscar en YouTube y escuchar un audio de la Biblia. Como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tal vez no tenemos tiempo para sentarnos y leer, por lo menos podemos tener tiempo para escuchar. Ahora, así como Dalia tiene y varios de ustedes tienen, y yo, como le decía a mi hermana, perdí unos AirBuds o, ¿cómo le llaman esta cosa? Audífono. No, aquí. Si ustedes se lo colocan acá, es más claro todavía que escucharlo a lo lejos. Así que estas cosas no están caras, no son de Apple, por si acaso, las de Apple sí están carísimas, pero estas cositas están en 20, 25 dólares o menos, se puede conseguir por Amazon o por cerca ahí. Entonces, cuando se lo ponen aquí y prenden YouTube, o sea, se sincroniza con el celular, lo tienen más cerca aquí todavía. Y es emocionante que la palabra esté ahí, mientras te estás alistando, o sea, no te distraen otra cosa ahí. Es un hábito. Ahora, si tú tienes tiempo de no estar haciendo nada y puedes estar 30 minutos o menos, porque no, el tiempo es indistinto, se va a quedar la palabra. Muchos tenemos dificultades, luchas y no sabemos a veces qué hacer con nuestra vida porque no tenemos el hábito de escuchar o de leer la palabra de Dios como debería de ser todos los días. O sea, es un hábito como, no, me tengo que lavar, no puedo salir sin lavarme la cara. Es un hábito. Bueno, Dios les bendiga, tienen sus tareas, que Dios les siga acompañando, cuídense mucho, ya están escuchando de todos, todos sin excepción tenemos personas que están mal, oremos en cuanto nos sea posible, ese es el hábito de la oración como intercesión. Nos falta mucho madurar también en esa área, a veces decimos sí, 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 y nos olvidamos y no lo hacemos, pero estemos orando, cuidémonos, si es urgente salir, salgamos y si no, ahí hasta que el Señor venga o pase todo esto. Amén. Oramos despidiendo esta clase. Señor, gracias una vez más por este tiempo. A mis hermanos, mis hermanas que están ahí, Señor, y aquellos que van a venir a estudiar, tú cuídalos, protégelos. Protégenos, Señor. Ahí ayúdanos a serte fieles. Padre, te pedimos una vez más por este hábito, que tu palabra, Señor, esté en nuestras mentes y corazones y que en algún momento, Señor, esa palabra que estemos escuchándola una y otra vez salga cuando sea necesaria, Señor, para edificar o para salvar a una persona, o cuando tú nos uses, Señor, para dar un mensaje, dar una reflexión. Padre, síguenos acompañando en el resto del tiempo de este día todavía y que podamos tener la bendición de ver un nuevo día hasta que tú vengas, Señor. Gracias por este momento una vez más. En el nombre de Jesús te pedimos y te Amén. agradecemos. Amén. Amén. Amén.
Dios les Amén. bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta Buenas luego. noches. Bendiciones a todos. Buenas Dios noches. bendiga a todos. Amén, igual. Bendiciones. Mili, Dios te bendiga también. Amén, amén. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones. Dios.